a nivel sistémico, ¿verdad? Para hablar de aerofiltros, de la humidificación del paciente, tenemos que hablar del aire expirado, en líneas generales. Y el aire que uno expira, por ejemplo, podría llegar hasta a 22 grados centígrados, lo cual puede llegar a tener una humedad relativa de 10 miligramos de agua sobre litro. ¿Sí? Esto es el aire expirado, a una temperatura X, en este caso, como ejemplo, 22 grados. ¿Sí? Este aire ingresa por la vía aérea, pero este aire, al pasar por las estructuras de la vía aérea superior, se va transformando en cuanto a los porcentajes y a la humedad relativa y absoluta humedad relativa y absoluta, lo cual hace que vaya aumentando de temperatura, aumenta la presión, porque si hay mayor temperatura, hay mayor presión dentro del gas, y van variando los valores de la humedad relativa y absoluta. ¿Sí? Cuando ingresa al aire, a nivel de la cuarta y quinta generación de los segmentos bronquiales, ya el aire se encuentra a una temperatura aproximada de 37 grados centígrados. Fíjense lo que pasó. O sea que la vía aérea superior es muy importante, no solamente en el filtrado, sino también en el calentado de ese aire. Fisiológicamente funcionamos así, y es lo que me permite tener una oxigenación adecuada. El filtrado sabemos que se hace a través de las secreciones de la vía aérea superior y de las vellosidades de la nariz, ¿no? Y que este aire, a esta altura, de la cuarta y quinta generación a nivel bronquial, que se encuentra a 37 grados centígrados, ya tiene una humedad relativa del 100%. Esto nos da un indicio, y es un dato importante, a saber que un gas cuando aumenta de temperatura, tiene más capacidad de retener agua, humedad. Tenemos entonces una humedad relativa del 100% y una humedad absoluta de 44 miligramos de agua sobre litro. Acá fíjense que viene con una humedad absoluta de 10 miligramos de agua sobre litro, y ya a esta altura tenemos más cantidad de humedad relativa. Esto a nivel fisiológico. Y es acá donde se forma el límite de saturación isotérmica. A esto se lo denomina el gas alveolar ideal. ¿Sí? Que puede ser que sea una pregunta de examen. ¿Cuál sería el gas alveolar ideal? Bueno, es el aire que a nivel pulmonar ya aumentó su temperatura gracias a las estructuras respiratorias de 37 grados, aumentó la humedad relativa al 100% y tiene una humedad absoluta del 44 miligramos de agua sobre litro. A esto se denomina entonces gas alveolar ideal. ¿Sí? En la expiración ocurre lo contrario, al disminuir la temperatura pierde la capacidad de contener vapor de agua, la condensación. Y esto es la explicación de por qué cuando uno exhala en un espejo, por ejemplo, se condensa. ¿Por qué se condensa? Por la disminución de la temperatura. Si dijimos que de manera, desde a nivel atmosférico, a nivel alveolar, va ganando temperatura, por lo tanto, ¿gana qué? Gana la capacidad de retener ese vapor. Ahora, a medida que vamos exhalando, la temperatura se va perdiendo, entonces perdemos ese vapor, porque cuando el gas pierde temperatura, perdemos la capacidad de retener ese vapor de agua. Y esto es importante que lo tengamos, porque justamente la humidificación pasiva utiliza esta misma humedad del paciente para humidificar constantemente la vía aérea. Ahora después lo vamos a ir desarrollando. Hasta ahora vimos fisiológicamente qué ocurre con un paciente que tiene la vía aérea intacta superior. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos un paciente intubado o con un paciente con traqueostomía? Se forma lo que se dice un bypass. ¿Qué es un bypass? Es un puente artificial. Entonces el aire, tanto en uno o en otro, no pasa por la vía aérea superior,
ni por la boca, ni por la nariz, ni por la faringe. Estructuras fundamentales para poder formar el gas ideal pulmonar o alveolar. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura, aumentar la humedad relativa y aumentar la humedad absoluta. ¿Qué ocurre? El aire ingresa a través del tubo endotraqueal. Y ese aire que ingresa a través del tubo endotraqueal no aumenta de temperatura ni filtra per se, sino que actúa como un conducto, pero no tiene función fisiológica, por supuesto. Lo mismo ocurre con la traqueostomía. Este paciente tiene un desvío artificial, un bypass, un desvío, un puente artificial de la parte respiratoria, lo cual el gas, lo que sería el gas ideal alveolar, no se estaría cumpliendo. Es por eso que dentro de los cuidados de un paciente ventilado, lo que tenemos que generar es un gas ideal alveolar. ¿Qué características tenía? Tener la temperatura de 37 grados aproximadamente y que esté bien humidificado, con una humedad relativa del 100% y una humedad absoluta de 44 miligramos de agua sobre litro. Esto justamente lo que me va a permitir a mí es evitar todas estas complicaciones. Si yo al paciente lo tengo sin filtro, sin humidificación, me va a generar complicaciones. Estas complicaciones son daños en la mucosa respiratoria, porque el gas que le estamos entregando al paciente desde el ventilador es un gas frío y seco, totalmente antifisiológico. Disminución de la actividad ciliar. ¿Por qué? Porque los cilios, que habíamos dicho que son prolongaciones citoplasmáticas que permiten la movilización de las secreciones a nivel de la tráquea, por ejemplo, esos cilios necesito que estén activos constantemente, moviéndose dentro de la tráquea y del árbol, digamos, de la parte respiratoria, para movilizar esas secreciones. Como yo le estoy entregando un gas frío y seco, estos cilios pierden la movilidad, por lo tanto, tiene más riesgo de infección, porque las secreciones van a quedar impactadas, no se van a movilizar de manera correcta, y por lo tanto me va a traer complicaciones infecciosas sobre el paciente y, ¿por qué no?, atelectasias, como habíamos dicho, ¿no? El objetivo de la aspiración, entonces, es evitar una neumonía asociada a la ventilación, y por otro lado, evitar las obstrucciones de la vía respiratoria. Aumento de la viscosidad de las secreciones, lo que estábamos hablando recién. Si yo no tengo el gas ideal con la humedad relativa y absoluta correcta, las secreciones se hacen más espesas. Como se hacen más espesas, sumado a la inactividad de la actividad ciliar, es todo un combo para que el paciente esté lleno de secreciones y que yo no pueda sacar esas secreciones. Hasta incluso a veces no las vamos a ocultar porque están tan impactadas que a veces es difícil ocultarlas, porque no son roncus, que son secreciones móviles. Entonces es muy importante la humidificación en estos pacientes. Riesgo de atelectasia, como habíamos dicho recién, ¿no? Esto de la viscosidad de secreciones, impactación y se ocluye la vía respiratoria. Aumento de la resistencia, porque este paciente, al tener una disminución de la luz bronquial o una disminución de la luz del tubo endotraqueal, va a empezar a competir con el ventilador, o el ventilador va a empezar a sonar porque va a encontrar una resistencia, un aumento de presión. Algo está pasando ahí que no está pasando correctamente el aire hacia los pulmones, ¿no? Disminución de la distensibilidad pulmonar, por supuesto que esto también se da por falta de humedad y también por el aire mal acondicionado. Obstrucción del tubo endotraqueal, como decíamos recién, con secreción. Fíjense entonces que el cuidado de enfermería, o en línea general, de un paciente ventilado, es muy amplio, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Y acá explico un poco más lo que hablábamos recién, para no quedarnos solamente con la palabra humedad absoluta, humedad relativa. La humedad absoluta
es la cantidad de agua suspendida en un gas. Y esa cantidad de agua se puede medir en miligramos de agua sobre litro. Sobre el litro de gas, ¿verdad? Sobre un litro de ese gas, bueno, la cantidad de agua suspendida, ese vapor, se puede cuantificar o se puede medir en miligramos de agua sobre litro. Y eso se lo denomina la humedad absoluta. Repito, que para un gas ideal alveolar sería de 44 miligramos de agua sobre litro. Entonces acá, como dice, la cantidad máxima de vapor de agua que un gas puede tener a una determinada temperatura. ¿Y por qué aclara a una determinada temperatura? Porque lo que yo estoy diciendo de esos 44 miligramos de agua sobre litro se da cuando el gas tiene 37 grados. Y habíamos dicho, que es un dato muy importante, que a mayor temperatura de gas, mayor capacidad de retener vapor. Y esto es fácil de entenderlo, porque pasa a nivel atmosférico, ¿no? En los días de calor, o en los días donde aumenta la temperatura, también se siente más pesado, con más carga de humedad, ¿no? Por eso, a una determinada temperatura. Ahora, la humedad relativa se mide en porcentaje. ¿Sí? Es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire. Punto. Y es un porcentaje. Es la cantidad de agua, de ese vapor, perdón, de agua, en relación al volumen. Ahí ya no estoy hablando del peso molecular de miligramo de agua, sino de la humedad relativa. ¿Sí? Bueno, y el punto de rocío, que es el punto, es la temperatura en la cual tiene lugar la condensación del vapor de agua. ¿Sí? Y eso se da con una humedad relativa al 100%. El punto de rocío, entonces, tiene que ver con la condensación de ese vapor. Lo cual, eso termina humidificando las secreciones, ¿no? Bueno, y acá hay una relación que tiene que ver cómo sacar la humedad relativa en porcentaje, es la cantidad de humedad que contiene el aire sobre la cantidad máxima que puede contener el aire, ¿sí? No nos vamos a meter con esto tan específicamente, pero sí sepamos que existe esto de el gas ideal alveolar, y que tiene que tener ciertas características, y que fisiológicamente nosotros la cumplimos, todos la tenemos de manera normal, pero el paciente que se encuentra ventilado, esto está alterado. Y nosotros tenemos que velar por este cuidado. Este es un gráfico en el cual muestra un poco lo que estábamos hablando recién, que un gas a una determinada temperatura va a tener una humedad absoluta variable y una presión de vapor también variable. Lo que sí, a grandes rasgos de lo que veníamos diciendo, que a mayor temperatura, fíjense 44, va a tener una mayor capacidad de retención de esa agua, de ese vapor. Entonces la humedad absoluta va a aumentar. ¿Sí? Y que como aumenta la temperatura, ¿sí? Porque hay mayor vibración de las moléculas y demás, también aumenta la presión de ese aire. Entonces tenemos que tener en cuenta que si vamos a este paciente le vamos a provocar, a poner una humidificación activa, donde también vamos a calentar ese aire, tenemos que tener en cuenta las presiones que ocurren dentro de los pulmones. ¿Eh? Igual esta presión no contribuye tanto en las presiones, hay otras que son más significativas. Pero tengamos en cuenta que lo que hablábamos recién, que a 37 grados tenemos una humedad absoluta, aproximadamente de 44 miligramos de agua sobre litro. ¿Sí? Lo que hablábamos recién. ¿Sí? Que sería el gas ideal, ¿no? Alveolar. Bueno, y acá vamos a comenzar con esta parte, con el sistema de humidificación activa y pasiva. Antes de empezar con esto, si les parece, vamos a hacer un break, si les parece 20, 30 minutos, y retomamos en un rato. No sé si se encuentra Edson por ahí como para Sí, poner un licenciado. horario y consensuar entre todos, si te parece, porque así ya, esto sería la segunda parte, y ya vamos 1 hora y media aproximadamente. Ya, no hay problema, licenciado. Entonces volvemos dentro de 30 minutos. Sí, me parece bien. ¿A qué hora Perfecto. sería entonces? Decime vos, así unificamos. Sí, para redondearlo, 4 en punto. 4 en punto acá.
Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, dejo entonces compartido esto, ¿no? Perfecto. Sí, sí, lo puede dejar, no hay problema. Perfecto.